Bienvenidos a la Carta de Portales. El Movimiento Nacional Socialista de Chile, MNSC, emergió en los primeros días de abril de 1932, siendo fundado por los economistas Carlos Queller y el abogado Jorge González Bon Marés. Su ideología no era completamente original, ya que se inspiraba en el nacionalismo y el corporativismo del nazismo alemán, además de estar influenciado por el fascismo italiano, aunque no compartía su antisemitismo. También incorporaba elementos del autoritarismo portaliano y enfatizaba el valor del trabajo. Este movimiento era abiertamente contrario al marxismo y al capitalismo y tenía seguidores en sectores de clase media. En las elecciones de 1937, obtuvo alrededor del 2 a 3.5% de los votos y eligió 3 diputados. Sin embargo, su actividad política no se limitaba a la participación electoral. Las tropas nazistas de asalto eran una facción militarizada encargada de brindar seguridad en manifestaciones y enfrentamientos políticos. El MNS se opuso firmemente al gobierno del presidente Arturo Alessandri P. 1932 a 1938, que había virado hacia la derecha. En 1938, planearon una acción de fuerza para derrocar al gobierno debido a supuestas irregularidades electorales en las elecciones presidenciales. Sin embargo, este intento se interpretó como un intento de golpe de Estado y fracasó. Alessandri reprimió duramente al MNS, lo que llevó a un cambio en la simpatía en favor del candidato opositor radical del Frente Popular, dejando a Carlos Ibáñez, el candidato del MNS, fuera de la carrera presidencial. El 5 de septiembre de 1938, durante la campaña presidencial, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, MNSC, liderado por Jorge González, intentó tomar 2 edificios públicos en Santiago con la esperanza de que fuerzas militares se unieran a su causa para derrocar al presidente Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, su intento fracasó, resultando en una represión gubernamental y la muerte de 60 de los sublevados en la Torre del Seguro Obrero. Carlos Ibáñez y Jorge González se entregaron a las autoridades. A raíz de este evento, la simpatía hacia el MNS se desvaneció y en las elecciones presidenciales de octubre de 1938, Jorge González instó a los nacionalsocialistas a votar por el candidato radical del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, quien ganó por un margen estrecho. El MNS, afectado por su intento fallido, celebró un congreso en enero de 1939 en el que se reafirmó su cambio ideológico. González explicó que el movimiento había perdido su enfoque original y se había visto dividido entre elementos de izquierda y reaccionarios. Luego de agradecer a quienes lo reemplazaron mientras estuvo en prisión, instó a los congresistas a enfocarse en la unidad de las izquierdas. También condenó al fascismo, lo que marcó un cambio significativo en la postura del MNS. El Congreso acordó cambiar el nombre del movimiento a Vanguardia Popular Socialista y expresó su apoyo a la presidencia de Aguirre Cerda. Estos cambios reflejaron una transformación política en el MNS hacia posiciones más cercanas a la izquierda y el pueblo. La Vanguardia Popular Socialista, VPS, ex Movimiento Nacional Socialista, MNS, enfocó sus esfuerzos en demostrar su compromiso con la unidad de la izquierda y la capacidad de llevar a cabo un gobierno de justicia social. La VPS también abogó por la formación de un frente latinoamericano contra la oligarquía y el imperialismo y buscó la cooperación del Partido Socialista, PS, para reducir tensiones. La VPS destacó el principio del antiimperialismo en América Latina, similar al promovido por otras corrientes políticas como el PS. También mostró solidaridad con el aprismo peruano, que consideraba vital la colaboración política entre los pueblos latinoamericanos para proteger sus raíces culturales y enfrentar el imperialismo capitalista. Los acuerdos fundamentales del Plan de Acción de la VPS incluyeron la promoción del juicio de residencia para los ministros de Estado y parlamentarios, la nacionalización de diversas industrias,
La creación de una marina mercante estatal, la nacionalización de la banca, la revisión de concesiones de tierras y la colonización con campesinos. Entre otras medidas. En resumen, la UBPS experimentó un cambio ideológico significativo en su Congreso de enero de 1939, pasando de un movimiento nacionalista y antifascista a un conglomerado político democrático, socialista y antifascista comprometido con la justicia social. Un sector del MNS que se resistió a los cambios emitió un manifiesto público en el que denunció a la Vanguardia Popular Socialista, VPS, como contraria a la tradición nacional socialista. Llamaron a mantener las tradiciones que unían al movimiento. Cuando establecieron el Movimiento Nacional Socialista, proclamaron que solo el nazismo salvaría a Chile y lucharon bajo esa consigna durante 7 años. Fueron atacados e insultados tanto por la izquierda como por la derecha. Sin embargo, el nazismo siguió creciendo y su identidad chilena se destacó. Lamentablemente, algunos miembros del MNS sucumbieron a las críticas interesadas y al final el líder del movimiento se entregó a sus detractores, negando lo que antes afirmaba y afirmando lo que antes negaba. La Vanguardia Popular Socialista intentó crear una alternativa al Movimiento Nacional Socialista, pero este sector del MNS afirmó que la VPS no continuaba la tradición del nazismo y no tenía derecho a reclamar su fundación ni a recordar a los mártires. En cambio, consideraban a sus mártires como víctimas del marxismo y los eventos del 5 de septiembre como un ejemplo de la vitalidad y potencia de la raza chilena que los guiaría en el futuro. Carlos Queller, uno de los principales ideólogos del MNS, respaldó esta declaración junto con otros miembros del MNS. Unos meses después de su formación, la Vanguardia Popular Socialista, VPS, explicó por qué se había calificado al MNS de fascista. Argumentaron que esa denominación tenía algo de fundamento, pero la falta de una doctrina precisa en la vanguardia durante el periodo nazi llevó a una reacción instintiva contra la corrupción política, lo que dio la impresión de un grupo de elementos desequilibrados en la política chilena. Los líderes principales de la VPS eran Jorge González, Mauricio Mena y Javier Cox. En su mayoría, se considera que la fundación de la VPS fue el resultado de una división interna del MNS en la que los elementos socialistas prevalecieron sobre los nacionalistas. Algunos de los nacionalistas que no estaban de acuerdo con la orientación socialista se unieron al movimiento nacionalista fundado en 1940 por Ariosto Herrera y Guillermo Izquierdo Araya. Para algunos, la adopción de una postura socialista por parte de la VPS fue una táctica para ganar apoyo popular. Sin embargo, hubo quienes acusaron a jóvenes influyentes del partido, como Tomás Allende, de convencer al líder del MNS de cambiar el nombre del movimiento y su doctrina, lo que consideraron una traición. La VPS también se distanció de Ibáñez y los ibañistas debido a la indecisión de estos últimos en su enfrentamiento con el presidente Alessandri, que había sido un fracaso asumido por González y el MNS. Otro motivo de alejamiento fue la campaña de difamación contra la VPS llevada a cabo por los medios de prensa afines al ibañismo. La VPS mostró simpatía hacia el gobierno del Frente Popular en 1939 y el presidente de ese frente, Gabriel González Videla, saludó a la nueva agrupación. La VPS también buscó formar un frente único de izquierda con la Unión Socialista y el Partido Socialista, aunque esta iniciativa no tuvo éxito. Sin embargo, la VPS no respaldó todas las políticas del gobierno de Aguirre Cerda y cuestionó la obtención de créditos externos y el proyecto de construcción oficial para la reconstrucción después de un terremoto. También abogaron por la suspensión del pago de la deuda externa y establecieron un derecho adicional a la exportación del cobre, todo ello sin renunciar a su orientación socialista revolucionaria. La VPS consideró que el Frente Popular había cumplido su función como coalición electoral y que era necesario avanzar hacia un régimen socialista. Por lo tanto,
apoyaron al gobierno de Aguirre Cerda como una etapa de transición hacia un régimen completamente nuevo. En este contexto, instaron a los verdaderos partidos de izquierda a liderar la lucha democrática para establecer un gobierno socialista definitivo, aprovechando las oportunidades democráticas que se les presentaban. En resumen, la VPS experimentó un cambio significativo en su orientación política y pasó de ser un movimiento nacionalista a uno socialista y democrático, a pesar de la controversia y la oposición interna y externa. La Vanguardia Popular Socialista, VPS, afirmó que, a pesar de los cambios políticos en el país, sus principios fundamentales se mantuvieron inalterados desde el día de su fundación. Subrayaron que son un partido revolucionario, inconformista y comprometido con avances sociales y económicos significativos. La VPS abogó por una revolución integral sin compromisos ni términos medios. Buscaron la realización de un gobierno socialista que llevara a cabo todas las reivindicaciones populares y estructurara una democracia real en la que todas las fuerzas de trabajo, representadas por sindicatos, pudieran tener un papel directo en la toma de decisiones estatales. En cuanto a la economía, la VPS deseaba modificar profundamente el sistema económico actual, que consideraban injusto, y reemplazarlo por otro caracterizado por la equidad en las relaciones económicas y el bienestar de toda la comunidad, en contraposición al enriquecimiento individual. La VPS no ocultó su descontento con el gobierno del Frente Popular. Criticaron la falta de depuración de elementos de derecha en el aparato estatal, la lentitud en abordar los problemas nacionales y la forma en que se estaban manejando los asuntos del país. Advertían que, si la dirección actual se mantenía, el país podría enfrentar una grave crisis interna a corto plazo. La VPS expresó su solidaridad con el gobierno de Aguirre Cerda tras el intento de golpe de Estado de Ariosto Herrera Ramírez en agosto de 1939 y firmó un acuerdo político con varios partidos en el Parlamento para respaldar al gobierno en cuestiones importantes. Sin embargo, a pesar de las similitudes entre el gobierno y la VPS, las críticas hacia la administración se intensificaron. La VPS afirmó que su colaboración previa se basó en el cumplimiento del programa presidencial y la unidad popular. Afirmaron que el gobierno se estaba alejando de la línea de izquierda y que su incapacidad para abordar las necesidades del pueblo y la falta de depuración de elementos reaccionarios en la administración eran preocupantes. La VPS lamentó la falta de respuesta del gobierno a sus propuestas socialistas y expresó su desacuerdo con la administración de Aguirre Cerda por no interpretar adecuadamente el sentimiento de izquierda en el país. Anunciaron su recuperación de la libertad de acción, ordenaron a sus diputados retirarse del bloque de acción parlamentaria y reiteraron su compromiso con el régimen constituido y la investidura del presidente contra cualquier intento subversivo. En esta declaración, la Vanguardia Popular Socialista, VPS, reafirmó muchos de los principios políticos que había adoptado cuando se formó. Criticaron al gobierno por no abrazar una postura de izquierda y argumentaron que la VPS estaba tratando de ocupar la posición de vanguardia en la política de izquierda, que creían que el principal partido del Frente Popular, el Partido Radical, no estaba adoptando. Los medios de comunicación oficialistas, como la revista Hoy, comentaron de manera irónica sobre la posición política de la VPS y sugirieron que la VPS estaba pasando por una tercera fase de su existencia. La declaración de la VPS generó críticas vehementes por parte de medios exnazis y otros, quienes acusaron a la VPS de no respetar ningún régimen o ideología en su pasado y de no honrar la memoria de los caídos en su causa original. A pesar de sus críticas al gobierno, la VPS solicitó unirse al Frente Popular en diciembre de 1939 con la intención de fortalecer la posición política de la izquierda. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por los partidos Radical y Democrático, y la VPS retiró su solicitud.
La VPS participó en una elección complementaria senatorial en marzo de 1940, postulando a su líder, Jorge González, como candidato contra el candidato oficialista radical. Aunque anteriormente habían apoyado al Frente Popular en elecciones complementarias, en esta ocasión buscaron la oposición. Sin embargo, González sufrió una derrota y la votación de la VPS estuvo lejos de alcanzar sus expectativas. La VPS enfrentó la crítica de los medios progubernamentales y otros sectores que afirmaban que su influencia estaba disminuyendo y que su pasado nazi no se había desvanecido. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse de su pasado y abrazar una nueva posición política, la VPS seguía siendo objeto de desconfianza y críticas en la escena política chilena. Hacia finales de 1940, la Vanguardia Popular Socialista, VPS, continuó criticando al gobierno. Su líder, Jorge González, afirmó que la administración planeaba vender Isla de Pascua a los Estados Unidos y entregar terrenos para bases navales y aéreas. Además, se vio involucrada en enfrentamientos físicos con comunistas y socialistas en incidentes ocurridos en Santiago y Valparaíso. También comenzó a considerar sus posibilidades en las próximas elecciones parlamentarias de 1941. En esta ocasión, la VPS intentaría por primera vez obtener escaños en la Cámara de Diputados. Estas elecciones de 1941 se llevaron a cabo en un contexto político especial. El Frente Popular, que se había debilitado recientemente debido a la salida de los socialistas por sus desacuerdos con los comunistas, se redujo a radicales, comunistas, democráticos y socialistas de trabajadores. Los partidos conservadores y liberales se enfrentaron en estas elecciones en alianza con partidos más pequeños, como la Falange Nacional, el Partido Agrario y la Vanguardia Popular Socialista. El Partido Socialista se presentó solo y llevó a cabo una campaña vehementemente anticomunista. La VPS participó en estas elecciones en alianza con diversas fuerzas políticas. Trabajaron junto a la derecha en apoyo a una candidatura liberal para el Senado en Santiago y en compañía de la Falange Nacional y la derecha en diferentes distritos electorales. También se aliaron con el Partido Democrático y la Falange Nacional, entre otros. Sin embargo, destacó que no formaron alianzas con partidos de izquierda. Este enfoque de la VPS reveló su prioridad por los intereses electorales y su oposición al gobierno por encima de consideraciones doctrinarias. A pesar de ser un partido revolucionario, se unió circunstancialmente a la derecha y otras fuerzas políticas menores en estas elecciones, lo que generó ciertas incongruencias en su posición política. Hacia finales de 1940, la Vanguardia Popular Socialista, VPS, se destacó en las elecciones, a pesar de la competencia entre los partidos oficialistas y opositores de diversas orientaciones políticas. Presentaron a 19 candidatos y lograron 2 diputados electos, Jorge González, el líder del partido, quien fue elegido en el primer distrito de Santiago, y Gustavo Vargas Molinare, quien resultó electo en la 21ª agrupación departamental. A pesar de obtener representación parlamentaria, la VPS perdió un diputado en comparación con su predecesor, el Movimiento Nacional Socialista, MNS, y también disminuyó su votación en 3.389 sufragios, lo que respalda la percepción de una división del MNS que condujo a la creación de la VPS en 1939. La VPS continuó su crítica al gobierno, acusando a la democracia chilena de corrupción y promoviendo la idea de que Chile necesitaba una dictadura para avanzar. En abril, sus miembros estuvieron involucrados en disturbios y agresiones, especialmente contra el Partido Radical. Después de un violento enfrentamiento que resultó en la muerte de un militante radical, el ministro del Interior ordenó un examen de salud mental para Jorge González, líder de la VPS, pero finalmente esta acción fue revocada por la justicia. Sin embargo, estos incidentes llevaron a González a ser apodado loco, lo que contribuyó al declive definitivo del partido.
Tras la desaparición de la UBPS, algunos exmiembros del Movimiento Nacional Socialista, MNS, intentaron regresar a la vida política y relanzaron el periódico Trabajo, publicando varios ejemplares en 1942. El periódico mantuvo las doctrinas promovidas por el MNS antes de su transformación en la UBPS en 1939, honrando a los nazistas fallecidos en 1938 y criticando fuertemente la transformación del nazismo en UBPS, tachándola de traición. También atacaron la democracia liberal, la masonería, el marxismo, el capitalismo y denunciaron la presencia judía en Chile, así como supuestas irregularidades en empresas de servicios públicos. Jorge González Bon Marés, el líder de la UBPS, se retiró del Partido Liberal en 1958 después de apoyar la candidatura presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez. En resumen, la transformación del Movimiento Nacional Socialista de Chile en la vanguardia popular socialista se debió principalmente a la influencia de simpatizantes con tendencias socialistas en el partido. La UBPS adoptó una posición democrática y popular, buscando el cambio dentro del sistema político chileno, aunque con un enfoque crítico hacia la democracia liberal. A pesar de las divisiones y cambios doctrinarios, participaron en importantes elecciones durante el gobierno de Aguirre Cerda. La Vanguardia Popular Socialista, UBPS, como muchos otros partidos políticos en Chile, no dudó en formar alianzas político-electorales sin considerar necesariamente afinidades ideológicas. Participaron en las elecciones parlamentarias de 1941 junto a partidos de derecha, como la Falange Nacional y el Partido Agrario, así como otros grupos con diversas orientaciones políticas. Este enfoque pragmático no era exclusivo de la UBPS, ya que su predecesor, el Movimiento Nacional Socialista, MNS, también había respaldado candidatos de otros partidos en elecciones anteriores. La UBPS siempre consideró el gobierno del Frente Popular como un paso intermedio en la política chilena y creía que debía ser superado a través de una acción revolucionaria y pacífica para establecer el socialismo chileno. Esto significaba que no se alineaban con internacionalismos imperialistas, aunque mostraban simpatía por corrientes políticas latinoamericanistas como el aprismo peruano. Aunque la UBPS respaldó al gobierno en ciertas iniciativas beneficiosas para la comunidad, también criticaron duramente al gobierno cuando estaban en desacuerdo con sus políticas. En 1939, intentaron unirse al Frente Popular con el objetivo de fortalecer la posición de la izquierda chilena, pero se retiraron debido a la falta de respuesta gubernamental y la oposición de partidos como el Radical y el Democrático. Con el tiempo, la UBPS se desencantó con el gobierno, especialmente con radicales y comunistas que buscaban cargos administrativos y comenzaron a oponerse abiertamente a la administración de Aguirre Cerda. Laví Díaz llegó incluso a calificar a la democracia chilena de corrupta y anunció su retirada para concentrarse en la regeneración de la sociedad. Advertían que expulsarían a los miembros que se presentaran como candidatos en las elecciones municipales de 1941, pero algunos desobedecieron y participaron, con solo un miembro vanguardista elegido como concejal. El desencanto de la UBPS con la democracia chilena y su gobierno, junto con la persistente dificultad de vida de los sectores populares, los llevó a abogar por una dictadura como solución para el país. En este contexto, los miembros de la UBPS protagonizaron actos violentos contra sus adversarios políticos, y la muerte de un militante radical a manos de la UBPS provocó un examen de salud mental para Jorge González Bon Marés, líder del partido. Aunque González logró que la justicia anulara estas acciones, el episodio influyó en la percepción pública y contribuyó al declive definitivo de la UBPS. Por otro lado, los exmiembros del Movimiento Nacional Socialista, MNS, siempre criticaron a la UBPS por traicionar los principios que el MNS había mantenido. Los acusaron de renunciar al socialismo nacionalista y abrazar inesperadamente un socialismo revolucionario de izquierda.
Aunque los exnazistas intentaron revivir su partido y relanzaron el periódico Trabajo, su impacto fue limitado. La VPS tampoco pudo evitar las críticas de los nazistas ni las burlas de los radicales y partidos de izquierda, que recordaban el pasado nacionalsocialista del líder y los cambios en la actitud del partido hacia el gobierno. La prensa no dejó de destacar estos temas en sus columnas, lo que contribuyó a la imagen negativa de la VPS. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima amigos de la Carta de Portales.